Buenos días, martes 23 de febrero de 2010. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica, como lo hacemos todas las mañanas. Tiene usted dos formas de participar en esta entrevista. Lo puede hacer a través del chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Este martes hablaremos del trabajo desarrollado por el Ministerio de Salud. Hay varios temas en agenda, como la alerta por el resurgimiento del dengue, el abastecimiento de medicina en los hospitales públicos y desde luego una propuesta de ley de medicamentos que ya está en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, todo esto para lograr medicinas de más bajo costo para la población. Para hablar sobre estos temas y otros más, si el tiempo nos alcanza, nos acompaña en nuestros estudios la doctora María Isabel Rodríguez. Ella es la ministra de Salud de nuestro país. Doctora, bienvenida, buenos días. Mucho gusto, encantada de saludarlo y de estar con usted en este programa tan novedoso. Bueno, gracias, doctora. El gusto es nuestro tenerla con nosotros, pues hay varios temas para comenzar. Me gustaría que habláramos de la situación del dengue. Está confirmado entonces que hay un rebrote de la epidemia. ¿Qué es lo que muestran los indicadores hasta este día, doctora? Bueno, en la revisión que hicimos el día de ayer, la revisión que normalmente realiza el Ministerio, confirmamos la existencia durante el año 2010 de alrededor de 1.530 casos confirmados de dengue, de los cuales tenemos 1.497 de dengue clásico, y tenemos ya una cifra de 34 casos de dengue hemorrágico. Es decir, no es una subida, digamos, vertical la que tenemos, pero ya nos preocupa que los casos están aumentando progresivamente. No como en otros países en los cuales ha sido mucho más rápido el ascenso, pero estamos en un proceso de organización y de desarrollo de una campaña que estamos desarrollando por lo menos 32 instituciones que estamos organizadas en el Consejo Intersectorial de Salud y que está realmente haciendo un trabajo excelente. Sí. Ahora, ¿el rebrote en qué momento comienza? Son dos preguntas. Esa, ¿en qué momento que ustedes comienzan a ver que se elevan los indicadores? Y la otra es que no ha habido ninguna muerte. No ha habido en este momento ninguna muerte. Esto viene desde el año pasado, pero en una forma muy suave. El año pasado pensábamos nosotros que nuestros esfuerzos de la campaña podría haber sido un poquito más intensa. Lo que ocurre es que en el momento en que iniciamos la campaña se nos presenta también el problema del IDA, la catástrofe de la región paracentral, San Vicente y demás. Entonces hubo que derivar muchos esfuerzos y el trabajo del personal de salud se orientó fuertemente a apoyar a toda la población en condiciones tan desastrosas como la dejó esta situación. Y yo digo que disminuimos un poquito el esfuerzo que se estaba haciendo en dengue. Es hasta este año y curiosamente se da este rebrote en época que no es una época lluviosa como habitualmente ocurre con el dengue, es una época seca, pero en donde por los estudios que se han hecho y el trabajo que se sigue haciendo, necesitamos no solo el trabajo que estamos haciendo, las 32 instituciones que estamos unidas en el trabajo, en los cuales Ministerio de Educación, Defensa y demás están haciendo un trabajo excelente, pero necesitamos la participación de la comunidad, que es lo más importante, la población misma, que debe de envolverse en este esfuerzo. Bueno, sí me interesa que enfaticemos sobre el tema de cómo se involucra la comunidad. Fuera de cámara hablábamos, por ejemplo, de cómo es importante de que la gente abra sus puertas para permitir el acceso de los funcionarios de salud pública, pero antes de eso, doctora, explíquenos, digamos, en términos del repunte, del aparecimiento más bien de este problema en época seca, decía usted. ¿Qué es lo que está generando? Es decir, es una situación atípica, ¿no? Es una situación atípica, pero si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que a veces produce una lluvia aislada en algún sitio, incluso lo que produce un acúmulo de agua, por pequeña que sea, y que deja lugares con pequeños sitios en que se puede haber los criaderos de zancudos se producen. Entonces podemos imaginarnos que en cualquier momento puede aparecer
un zancudo, como se dice, y un enfermo es suficiente para producir una cadena de contaminación, de transmisión. Perfecto, vamos en este momento a nuestra primera pausa, doctora. Cuando regresemos, hablemos entonces de cómo es que se debe involucrar la comunidad en este esfuerzo. Creo que eso es importante. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Santana también está. Seguimos esta mañana en la entrevista en línea conversando con la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. Doctora, nos quedamos entonces en el punto, ¿cómo involucrar entonces a las comunidades, pero sobre todo cómo hacer para que ustedes puedan tener acceso? Me daba un dato bastante revelador del porcentaje de lugares visitados y también el porcentaje de viviendas que no habían podido tener acceso. Cuéntenos. Sí, el esfuerzo que se ha hecho para el plan integral de enfrentamiento del dengue, en que todas las instituciones estamos unidas en este esfuerzo, se ha logrado preparar un plan con la consigna de que nos unamos todos contra el dengue. Se llama la campaña Unámonos contra el dengue, porque es un problema que afecta a toda la población y que para limitar sus daños debe de haber el esfuerzo desde la población misma a todas las instituciones. Hemos elaborado un plan integral para el enfrentamiento del dengue, que es un plan, yo digo que es un plan modelo, porque todas las instituciones que integran el CISalud, que así le llamamos, Sí. han hecho todos sus esfuerzos por colaborar y poder estar presentes en todo momento. Por ejemplo, tenemos, además del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Defensa, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Trabajo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Defensa, que ha hecho un trabajo excelente, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que está muy unido a nosotros. En general tenemos, y las alcaldías, Cruz Roja, en realidad tenemos 32 instituciones que están trabajando intensamente en este plan. Ahora, todo esto significa que tenemos dividida el país en una serie de zonas. Se empezó por el centro y, por ejemplo, el viernes 26 empezamos por el área metropolitana. ¿Y sería que la zona más afectada? ¿Han comenzado por la zona que...? Es decir, se hizo, como las zonas más afectadas son alrededor de las grandes ciudades y poblaciones marginales de esas ciudades. Empezamos por el viernes en el área metropolitana, el lunes en la zona occidental, el martes pasamos a la zona central, el miércoles a la zona paracentral y el jueves se va a ir a la zona oriental. Esto no significa que solo en ese momento se va a abordar la situación, sino que ese es el inicio de la campaña. Claro. Ahora, ¿qué significa eso? Significa la fumigación, el proceso de fumigación, significa el proceso de abatización, significa la visita casa por casa, en aquellas casas que están abiertas, pues, y significa la detección, identificación de pacientes febriles y poder identificarlos, seguirlos y establecer su diagnóstico. Justamente, perdón, un paréntesis, le preguntaba con lo de las viviendas, doctora, ¿han tenido problemas con el acceso a ciertas viviendas? Me decía. A partir de del inicio de la campaña, el día viernes, los reportes que tenemos el día de ayer es que todo el fin de semana hubo visitas a las casas y hemos encontrado el 30% de las viviendas
cerradas. Eso es un dato muy grave, porque significa que por mucho que se está haciendo alrededor, si existe un foco donde están partiendo los zancudos, podemos hacer poco, ¿no? Para detener cualquier brote epidémico. ¿Y qué se puede hacer en estos casos? ¿Será que habrá que establecer en una normativa la obligatoriedad en circunstancias excepcionales, doctora? Bueno, estamos tratando de conversarlo con el Ministerio de Gobernación, con Defensa Civil, para que se nos ayude en el proceso de campaña. Estamos dejando notas en cada una de las casas, están dejando mensajes y esperamos. Yo creo que lo más importante es que la población se convenza que es en beneficio de ellos y en beneficio de toda la población salvadoreña, que van a contribuir salvando probablemente vidas y evitando que un niño se enferme, que otro vaya a adquirir un dengue hemorrágico y que puedan haber consecuencias fatales por un descuido de este tipo. Ahora, me gustaría que me enumerara tal vez los lugares, algunos 3, 4 lugares donde ustedes han encontrado los focos más altos de incidencia de la enfermedad, doctora. ¿Qué lugares estamos hablando, por ejemplo, en San Salvador? Estamos hablando, por supuesto, San Salvador. Tenemos lugares como La Libertad, Santana, que está fuertemente, Sonsonate tiene un fuerte componente, La Paz, en Oriente un poco menos, pero siempre hay una zona un poquito alta. En la zona metropolitana tenemos el centro. El centro de San Salvador. El centro de San Salvador, donde es alto. Y recuerde usted que aquí tenemos el problema de mercados, el problema en donde hay bastante acúmulo, y que estamos invitando precisamente a la población a que dedique sus esfuerzos, número 1, en su hogar, ¿no? Número 2, en su sitio de trabajo. Yo creo que los sitios de trabajo son sitios en donde debe de haber el esfuerzo. Estamos invitando aquí en el área metropolitana a todos a una limpieza el próximo viernes, empezando por el sitio de trabajo, donde deben de dedicar sus esfuerzos. Lógicamente, uno de los puntos esenciales y que estamos trabajando con el Ministerio de Educación es el relacionado con las escuelas. Nos preocupa mucho el problema de las escuelas, y en ese sentido invitamos tanto a los maestros, a los estudiantes, como a las familias para hacer efectivo el problema de los llamados filtros escolares, que nos dieron un resultado excelente para detener la transmisión de la pandemia del virus de la influenza, del H1N1, tratando de que el padre en la casa identifique al niño con fiebre, no lo mande a la escuela, el transportista, el motorista que va con el vehículo escolar, revise si hay niños que van con fiebre, qué problemas traería el llevarlos a la escuela, la maestra que recibe los niños, y ya la revisión de los niños dentro de la escuela. Pero todos estos filtros escolares han mostrado una eficiencia grandísima, como le digo, en la epidemia de la gripe. Perfecto, la voy a interrumpir en este momento. Vamos a una pausa en este momento, doctora. Cuando regresemos, me interesa que nos diga entonces si la situación se puede considerar que ya la están controlando, si no hay ninguna señal de que se les pueda desbordar, digamos, y que supere las capacidades del Ministerio de las instituciones. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bueno, con mayor gusto. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora, le consultaba entonces si será que en esta circunstancia podemos afirmar, aunque hay un rebrote de la enfermedad en el caso del dengue, ¿está en una situación que es controlable en este momento? Pienso que sí, y que si las medidas que se han establecido tanto en el Programa Nacional contra el Dengue como la participación social, la participación de la población, yo diría que vamos a poder detener esto en poco tiempo. Esto es una enfermedad que en este momento la tenemos en todos los países de América Latina prácticamente, pero claro, se puede medir la efectividad de la campaña por la participación de la población en general. Creo que poco podemos hacer con fumigación, abatización y todos los demás elementos que pone a la disposición la Dirección General y el Ministerio de Salud y todos los organismos de salud, si no existe la voluntad y el interés de la población en eliminar esos pequeños focos a los que a veces no les prestamos atención. Todo ese acúmulo de utensilios de casa tirados que acumulan agua y que son los verdaderos crederos del zancudo. Bueno, doctora, nos están escribiendo algunos cibernautas y quiero plantearle algunas interrogantes. Hay varios temas ahí que se están abordando y me gustaría que usted diera respuesta. Por ejemplo, están preguntando acá qué medidas se han implementado a causa de la falta de financiamiento al programa de salud en el área de maternidad. No sé si usted tiene respuesta sobre esto. También preguntan, cuando existe epidemia del dengue latente en el país, ¿qué clase de factores son necesarios para incrementar los diferentes tipos de alertas? Y en síntesis, ¿en qué consiste, dice, la propuesta de ley de medicamentos? A eso le vamos a dedicar un par de segmentos de esta entrevista más adelante, tal vez. Pero en las preguntas anteriores sobre el financiamiento del programa de salud en el área de maternidad, dice él, y cómo hacer para incrementar los diferentes tipos de alertas. Bueno, ahí hay varias preguntas contenidas en la pregunta general de maternidad. Nosotros en este momento hemos dado respuesta a toda la demanda de medicamentos que se están planteando. No tenemos, es decir, en ocasiones puede haber un desabastecimiento temporal por el hecho de que a veces no se nos facilita el medicamento en los tiempos en que quisiéramos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con el proceso de licitación? De licitación y luego con el tiempo que dura la licitación y el tiempo que tarda la institución, la compañía que gana la licitación en suministrarnos el medicamento, que a veces ocurren esos atrasos, pero no es porque en un determinado momento no se haya dispuesto de los fondos necesarios para financiar. Eso ya no ha ocurrido. Ha sido altamente prioritaria esa área y aun cuando no se disponga de todo el dinero necesario en un determinado momento, se han ido dando los fondos progresivamente para que no haya desabastecimiento. Ahora, entonces, desde su punto de vista, cuando hay desabastecimiento tiene que ver más entonces con ese proceso que tiene que ver con licitación, la adjudicación, la licitación, el proceso de compra de medicamentos luego para que llegue a los hospitales. ¿Cómo hacer, doctora, para poder superar ese problema? ¿Hay que hacer alguna modificación a la ley LACAP? Yo creo que la ley LACAP sigue siendo un verdadero estorbo, diría yo, un verdadero obstáculo, más bien dicho, para un suministro fluido, no solo de medicamentos, sino de otros insumos y sobre todo para las compras de emergencia. Tenemos serios problemas con eso. Porque, por ejemplo, en el caso del Rosales, algunos médicos dijeron hace algunos días que se tenían cerca de 50 medicamentos que no estaban en existencia, o más bien era parte del, digamos, de la receta que no se podía cubrir. No, eso no es cierto. Yo creo que el director del Hospital Rosales ha dado una respuesta bastante importante, haciendo ver realmente que había existencia incluso de esos medicamentos que se señalaba que hacían falta. Yo creo que, bueno, hay otros problemas en ese proceso del Rosales. Perfecto. Quiero leerle otras preguntas, doctora, que también se están planteando a través de nuestro chat. Por ejemplo, Mauricio Navarrete de Ilopango dice,
¿Cuál es la diferencia entre dengue clásico y dengue hemorrágico? Bueno, ya nos dirá usted entonces, para que creo que es una cuestión bastante instructiva para que la gente entienda eso. Claro. Y luego Verónica Limas de San Martín dice que es la nueva propuesta de medicamentos, y ya vamos a entrar entonces después de que usted nos conteste sobre este tema del dengue. Alejandra Montenegro de Sonsonate, ¿cuántas zonas se han dividido el país para combatir el dengue? Creo que usted ya hizo referencia sobre este punto. Ulises Gutiérrez de Chalatenango, ¿qué hacer cuando se tiene a una familia enferma, a un familiar enfermo con dengue? Y Juan Pablo Orellana de Zacatecoluca, ¿qué clase de esfuerzo podemos hacer para evitar la multiplicación de los zancudos? Bueno, explíquenos entonces. Muy bien. Yo pienso que es bien importante que la familia esté enterada de cuál es la sintomatología de lo que llamamos dengue clásico, el dengue común, pues, sí. Caracterizado por intensa cefalea, intenso dolor de cabeza, sobre todo fiebre súbita y muy fuerte, acompañada de un violento dolor de cabeza, acompañada de dolores sobre todo en las articulaciones, en los huesos. Eso ha llevado a denominar esta enfermedad, este padecimiento como quebrantahuesos. Sí. Entonces, este es el signo principal. Acompaña a este proceso una disminución en las plaquetas en la sangre, que sobre todo cuando el dengue clásico común se complica llevando a ser dengue hemorrágico. Hay varias posibilidades para la instalación del dengue hemorrágico. Una puede derivar del manejo que se hace del paciente. En otras palabras, a la administración, por ejemplo, de aspirina, que habitualmente es el elemento al que se recurre por el dolor intenso que se produce en el cuerpo, es fatal. Eso puede llevar al descenso tremendo de las plaquetas y a las hemorragias vasculares que pueden incluso llevar al shock y a la muerte. Ahora, eso es cuando la gente, el familiar del paciente confunde los síntomas y cree que es otro tipo de enfermedad, entonces automedica. No, simplemente porque como hay dolor, la gente recurre al medicamento pues más eficaz y más inmediato que es la aspirina, pero para eso tienen acetaminofén u otro elemento. Entonces, la consulta al médico con un paciente de este tipo, la consulta al hospital, al centro de salud, es indispensable. Pero hay otro aspecto que hay que cuidar también, incluso en la familia. La posibilidad de protección al resto de la familia, evitando, por supuesto, que haya el zancudo que vaya a picar a esta persona y que vaya a ser el transmisor. La posibilidad de colocación de mosquiteros y ese aislamiento que se requiere para que no haya contaminación del resto de la familia. Perfecto. Ahora, en la familia yo creo que toda la familia, empezando por el niño, el más pequeñito, que puede hasta ser utilísimo viendo que en una corcholata o un pequeño objeto hay un poquito de agua y eso puede ser suficiente para favorecer un criadero de zancudo. Bueno, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, doctor, hablemos entonces de la ley de medicamentos, el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios que fue presentado a la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, doctora,
Los cibernautas siguen consultando sobre el tema del dengue y se lo voy a leer, y hay otras preguntas adicionales sobre estos temas. Orlando Martínez dice, ¿qué es la ley la CAP? Tal vez una respuesta rápida para que lo entiendan los cibernautas. Julissa Rivera, San Salvador, felicidades por el trabajo que está realizando. Hay que insistir en los vecinos que no acatan las medidas para prevenir el dengue, dice recomendación, ¿no? Luego Milton Barahona de Aguachapán dice, ¿cuánto tiempo toma para que se desarrolle el zancudo? Para que cerremos sobre el tema del dengue, doctora. ¿Cómo? La ley LACAP es una ley que regula la adquisición y la compra en general las compras en el sistema público de salud, ¿no? Claro. En el sistema público, no hablo de salud porque todos somos afectados en general, ¿sí? Bueno, yo quisiera señalarles que el peligro que tiene precisamente la contaminación del zancudo es que es muy poco el tiempo para su reproducción, e incluso sobre el área en la cual el zancudo, una vez desarrollado, vuela. El zancudo tiene un límite de acción, digamos, como de 100 metros. Para otras personas, para otros grupos es hasta de 200. Entonces, un zancudo puede indudablemente producirnos una contaminación a todo alrededor. Y en muy poco tiempo, alrededor de unas 72 horas, podemos tener ya el desarrollo de la enfermedad. Casi, digamos, 5 días que podemos esperar el desarrollo de la enfermedad, entre 72 horas y 5 días. Perfecto. Y preguntan cómo pueden las organizaciones no gubernamentales involucrarse en este esfuerzo contra el dengue. Yo creo que es una excelente pregunta. Yo creo que se pueden involucrar contribuyendo, primero con la educación de las personas, la difusión. En este momento vamos a hacer una distribución masiva de documentos, de panfletos, poniendo al tanto cómo se contrae la enfermedad. Además, contribuir en ese esfuerzo que estamos haciendo, en el cual estamos haciendo participar hasta los niños más pequeños, para que ayuden a la limpieza casa por casa. Yo creo que ese es el más importante, evitar los acúmulos, los depósitos de agua en cualquiera de los sitios. Bien, doctor, hablemos entonces del anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios. Necesito hacer una pausa, pero solo resúmame entonces el objetivo fundamental de este anteproyecto de ley que han presentado. Mire, desde hace mucho tiempo yo creo que es una vieja aspiración de la población el que se regulen las condiciones que garanticen la seguridad y la eficacia de los medicamentos y productos sanitarios, así como la accesibilidad a ellos, y el costo, lógicamente los precios. En la ley dice que lo vamos a ver después, pero sí, solo le pedí un resumen rápido para que entonces... ¿Cómo no? Entonces se va a regular pues tanto los aspectos de almacenamiento, fabricación, elaboración, calidad, particularmente calidad, comercialización, precios, ¿no? Y todo lo relacionado también con la importación y mismo exportación. Entonces, hay una fiscalización lo más sana posible, pero en el cual, de acuerdo con las consultas que se han hecho a los distintos sectores, va a dar respuesta a todas esas inquietudes que la población tiene en cuanto a precios y en cuanto a calidad sobre todo. Perfecto. Vamos a la pequeña pausa, volvemos al cierre de la entrevista. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
servicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ahorita vamos. Bueno, doctora, justamente estábamos hablando en el corte comercial con la doctora sobre este anteproyecto de ley que es muy importante, sobre todo por el impacto que va a tener en términos de calidad y de costo para la población. Entonces, y usted me decía hace un momento, que creo que estábamos ya al aire, doctora, de que bueno, a nivel mundial prácticamente tenemos medicamentos mucho más elevados en precios, ¿no? Sí, así es. Somos de los países con los más altos precios. Y usted lo puede ver, que simplemente sale, compra un medicamento fuera y se queda asustado del precio que tiene aquí en el país, ¿no? De hecho, el viceministro de Salud actualmente, el doctor Espinosa, hizo un estudio dedicado sobre esto y fue donde confirmó. Ahora, ¿el anteproyecto de ley podría impactar a ese nivel, doctora, de poder tener precios más justos? ¿Cómo lograr esos precios? Mire, se están creando 3 organismos con la ley. Un Consejo Nacional de Medicamentos y Productos Sanitarios, que nosotros vamos a hacer pasar el control de medicamentos, que actualmente está en manos del Consejo Superior de Salud Pública, y pasaría a manos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y ahí se evaluarían las políticas, planes y programas. En lo que respecta al... habría también un comité farmacoterápico nacional. Ese comité va a garantizar la calidad de los medicamentos, pero en cuanto a precios, la idea es que la regulación de precios debe de estar en manos del Ministerio de Economía. Entonces se ha planteado así, y va a haber también un comité de ética, sobre todo, que controla particularmente la investigación clínica y todo lo que se logra evaluar, los efectos del medicamento y para garantizar que el medicamento que llega a la población tiene la más alta calidad. Claro. Doctora, ¿habrá sectores quizás o algunos sectores o personas que se van a escandalizar un poco con esto de la regulación? Puede ser, pero yo creo que se debe de entender, porque participación debe haber en un comité, este Consejo Nacional. Es un consejo que va a ser asesor del Ministerio de Salud, y ahí se van a hacer consultas para la formulación y evaluación de políticas, para los planes y programas. Creo que va a ser producto de un consenso nacional. ¿Qué espera entonces de los diputados? ¿Usted cree que pueden encontrar, han hecho ustedes algún cabildeo como para... Bueno, la ley se presentó ayer. Fíjense que esa ley estuvo terminada prácticamente por nuestra parte después de varias consultas a partir de agosto del año pasado. Y en todo el proceso de análisis entre distintos organismos, de Casa Presidencial, de los organismos que lo evaluaron, luego después de paso al Ministerio de Hacienda, ha tardado hasta hoy para que de nuestra parte vaya ya como una iniciativa presidencial ya avalada por el señor presidente. Entonces es lógico que también a nivel de la Asamblea se reciban consultas, opiniones y todo, y que tarde un poco, pero nosotros hemos pedido a la Asamblea Legislativa la celeridad necesaria para volver más accesible el medicamento a la población, que estamos dispuestos a apoyar en todo momento y a llegar el número de consultas que sea necesario. ¿Se está abordando todo el tema de los genéricos? También, es todo un capítulo el de los genéricos. Bueno, perfecto, doctora, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle porque ha estado con nosotros. Muy gentil, muchas doctora. gracias, sí, mucho gusto estar aquí y lo felicito por este programa tan importante. Bueno, gracias a usted. Al cierre, bueno, nuestro compañero Néstor Villalobos, que está en Cancún, México, nos está diciendo que un saludo para William, dice, espero que todo vaya bien, se ve bien la entrevista desde acá. Bueno, para cerrar, quiero recordarles a ustedes que el día de mañana tendremos en nuestros estudios a Pedro Pablo Prada Quintero, el embajador de Cuba en nuestro país, bueno, hablando sobre varios temas de interés, sobre todo en estas relaciones bilaterales que se han restablecido desde el año pasado. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.